Buenas chiques, ¿cómo va? Bueno, nos encontramos en esta clase para en unos muy pocos minutos poder abordar algunos conceptos como centrales que estuvimos charlando sobre el texto de Rita Segato, un texto que se editó en el 2018, pero que son unas charlas que se dictaron aproximadamente en el 2016 en la Universidad Libre de Rosario y que se dieron en llamar Contrapedagogías de la Crueldad. Esas charlas fueron desgrabadas, se editaron en un libro, pero también se pueden encontrar en los links que les voy a dejar abajo de este video. Es complejo poder marcar los conceptos más importantes o más relevantes de estas tres charlas, sobre todo cuando esta autora, esta antropóloga argentina que se ha caracterizado por trabajar en temáticas de género, permanentemente está produciendo conocimiento y permanentemente está produciendo conceptos nuevos que empiezan a reemplazar a anteriores. Algunas veces no, algunas veces son complementarios. En este sentido, me gustaría detenerme en esta hermenéutica de esta charla, poder pensar en este momento. Estamos hablando del 2016, estamos hablando de charlas que se dictan en Rosario. Esta antropóloga comienza a pensar algo de la situación de las mujeres y de los varones y las disidencias dentro del mundo en general a nivel planetario, pero también con una mirada muy puesta en el continente latinoamericano y con una lectura muy puesta de personas que han producido dentro de nuestro continente, como por ejemplo Aníbal Quijano. También Frantz Fanon, un gran filósofo y pensador afroamericano, que lo va a nombrar en las últimas charlas, en la tercera, y que creo que amerita que en algún momento tengamos algún video sobre Frantz Fanon, que en general es alguien que ha aportado muchísimo a la manera de pensar de Centroamérica y de Latinoamérica. Rita Segato, cuando ubica este tema de la pedagogía de la crueldad, en realidad el libro se llama Contrapedagogía, cuando ella va a hablar de la contrapedagogía va a estar haciendo referencia a una necesidad, a una demanda de la existencia de una contrapedagogía, o podríamos decir de una pedagogía que contradiga esa otra pedagogía, que es una pedagogía de la crueldad. La pedagogía, sabemos que junto con la didáctica es una manera de pensar la enseñanza, es una manera de pensar la educación, es una manera de pensar los medios para llegar a un fin y la construcción de un pensamiento y la construcción de saberes. Por lo tanto, si estamos hablando de contrapedagogías, estamos hablando de la deconstrucción de saberes, que es algo muchas veces muy complejo, porque muchos de estos saberes que se pueden adquirir en la escuela o en las academias, en general se adquieren en lo cotidiano, en las familias, en la calle y en lo vincular. Y tienen una pregnancia, tienen una penetración en las conductas de las personas que tienden a ser tan naturalizados y tan internalizados como parte de la cultura de una sociedad, que suelen ser muchas veces conductas que pasan desapercibidas. Algunas no, algunas por su impacto social no, como podría llegar a ser un femicidio, pero que hay otras que sí pasan desapercibidas. Entonces, ya estamos planteando, si ya lo habíamos dicho en las primeras clases, que somos sujetos culturales, que aprendemos, ella va a proponer esta contrapedagogía. Bien. Si tenemos que pensar una contrapedagogía, primero me gustaría contarles de qué se trata la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad, según Rita Segato, es una pedagogía que está basada, que está montada en la transmutación de lo vivo en cosas o en mercancías.
Es una pedagogía que tiene que ver mucho con la colonización, tiene que ver mucho con el capitalismo, tiene que ver con la apropiación, la rapiña de personas, de paisajes, de commodities, de objetos para un uso, ¿sí?, comercial. La transmutación de lo vivo en cosas comerciales es la mejor definición de lo que sería para ella esa pedagogía que desensibiliza, que comienza a ubicar a las personas como objeto de valor y relaciones de poder distintas de acuerdo al género, de acuerdo al sexo y de acuerdo a elecciones sexuales. En este sentido, la construcción de un patriarcado, la construcción de un sistema patriarcal en Occidente es algo que es pensado desde una enseñanza. Se enseña desde el primer momento en que alguien nace y se continúa enseñando a través de la vida de una persona en distintos lugares, ya sea en la escuela o sea en cualquier ámbito donde se transcurra. Donde los medios de comunicación también tienen una influencia muy fuerte porque transmiten un modelo o transmiten una conducta, pero además lo que generan muchos modelos es un efecto de desensibilización en el sentido de que la espectacularidad de la muerte, la exposición al horror, va generando una insensibilidad en la audiencia o en las personas que están frente a eso. En una de las clases que tuvimos hace poco yo les contaba, yo no estuve en ese estreno, pero cuando en la década, creo que fue del 70, que se estrena La Naranja Mecánica, película muy buena para ver, yo contaba que había un contrato por medio del cual se debía colocar una ambulancia con personal paramédico en la puerta de cada cine donde se exhibiera esta película porque generaba desmayos, malestares, película como muy heavy, muy fuerte. Hoy, La Naranja Mecánica sigue siendo una película dura, compleja, pero nadie se va a desmayar por verla. Y esto tiene que ver con un proceso de desensibilización que venimos sufriendo y que tiene mucho que ver con la exposición a la brutalidad. Y esto, aunque mal nos pese, genera cierto acostumbramiento y cierta anestesia en el horror o lo que en otro momento podría haber generado una reacción desmedida. Una pedagogía de la crueldad es una pedagogía, como les dije, que transmuta lo vivo en mercancía para ser intercambiado, y es una pedagogía que establece relaciones de poder. Cuando hablamos de que esa pedagogía lo que transmite es un sistema patriarcal, estamos hablando de que el patriarca, en general, es el jefe de una tribu, es el jefe de un sistema de relaciones humanas y que se caracteriza en general por el poder que tiene. Históricamente en la antropología el patriarca estaba muy asociado con la sabiduría. Hoy podemos pensar que no necesariamente tiene que ver con la sabiduría, pero sí con el poder que le otorga la cultura, por ejemplo, al varón en el sistema de una familia o en el sistema de un trabajo, porque el patriarcado excede a la familia, tiene que ver con un sistema macro de pensar a las relaciones humanas, categorizando a niñes, a mujeres, varones y disidencias desde una mirada estrictamente jerárquica y de poder, donde quien ocupa el mayor poder siempre es el varón. Y esto se visualiza a partir de los privilegios que ejerce y que de alguna manera son derechos que otros no tienen. Rita Segato, tengo acá algunos machetes porque no me quiero olvidar algunos puntos interesantes de las charlas. Rita Segato trabajó mucho tiempo para tratar de, con otras personas y con otros peritos forenses,
para trabajar el tema de los crímenes de Ciudad Juárez, crímenes que se daban en México de mujeres, en una ciudad fabril, en una ciudad de muchas mujeres que trabajaban en fábricas o que tenían una actividad laboral muy activa, y que se comienzan a dar una serie de crímenes que tenían como característica no solamente la muerte, sino a veces la desaparición de los cadáveres y la aparición posterior de esos cadáveres de manera horriblemente espectacular, ¿sí? En bolsas de basura, de maneras, bueno, innombrables. Hubo varias teorías que tenían que ver con que podía haber un asesino serial, teorías con que habrá un grupo que podía estar metido en esta situación, connivencias con la policía. Y Rita Segato lo que plantea es que nunca se pudo saber quiénes eran los culpables de esos crímenes en Ciudad Juárez, pero sí se puede pensar que esos crímenes eran crímenes que tenían las características de femicidio. En ese momento no se hablaba de femicidio, se hablaba de crímenes de mujeres, pero que tenían la particularidad de ser crímenes con toda un andamiaje y una ideología subyacente, que era la de ejemplificar socialmente cuál es el lugar que ocupa un varón en una sociedad patriarcal y cuál es el lugar que ocupa una mujer en una sociedad patriarcal. Una mujer que trabaja, una mujer que puede ser independiente, una mujer que puede usar la vía pública sin pedir permiso a nadie. Era una mujer a la cual se la mataba, se la violaba y se la exhibía obscenamente luego de esto. Y para Rita Segato esta teoría es muy fuerte, porque ella va a considerar a los violadores, a las personas que cometen crímenes sexuales, como personas que no están enfermas, como personas que no precisan un tratamiento particular, sino que son hijos sanos del patriarcado. Son personas, varones, que aún desde un plano inconsciente, otros no, en su acto de violación casi nunca se juega como una idea tradicional de que un violador sería alguien desesperado por una relación sexual y no podría contener su impulso, sino que en realidad se trataría de alguien que en el acto del dominio sobre otra persona tiene su goce. El goce está puesto en el acto de poder. Y esto es bastante coherente porque en Italia, cuando se pensó y se ejecutó durante un tiempo la castración química de varones violadores, se observó que estos varones castrados químicamente, donde no podían tener erecciones, violaban con objetos. Por lo tanto, la acción de la violación no tiene que ver con un desahogo sexual como un juez en la Argentina ha nombrado lamentablemente, sino que se debe a un ejercicio de poder. Y aunque ese violador ejecute su acto criminal solo, tiene sobre sí la mirada de la cofradía masculina, que es la que de alguna manera avala ese acto y le ratifica y le refuerza sus valores de masculinidad, que tienen que ver con la fuerza, con el poder, con la decisión y con la capacidad de poder sobre otras personas. Por eso las violaciones a mujeres, a disidencias y a niñas son las violaciones que en general toman a personas que están en situaciones francamente de baja posibilidad de defensa. Quiero hacer un paréntesis en esta charla que estamos dando sobre Rita Segato. Quiero traer a colación un texto que en las clases los estuvimos nombrando, que es un texto que se llama ¿Por qué volvías cada verano?, donde la protagonista y escritora de este libro
cuenta la situación de abuso y de violación por parte de un familiar cercano durante los veranos. Creo que hay que desnaturalizar y creo que hay que aclarar que muchas veces un acto de violación no es un acto en el cual una persona que es violada tiene una lucha feroz con el violador, tiene una lucha de oposición y donde se intenta defender y donde hay una especie de pelea física. Si bien esto muchas veces ocurre, tenemos que empezar a pensar que muchas veces las violaciones se dan en situaciones donde la víctima queda en un estado de shock, donde no puede defenderse. Queda en un estado de suspensión y donde a veces puede hasta olvidar el episodio y recordarlo años después. Esto Freud lo desarrolló en algún momento cuando habló de lo traumático. En un segundo tiempo se resignifica algo que ocurrió con antelación. Pero, ¿por qué me interesa plantear esto? Primero, para plantear que una persona violada es una persona que queda muchas veces sin poder defenderse, sin poder accionar. Y esto se debe a una situación de trauma, una situación de shock, una situación de infinidad de variables que convergen. ¿Por qué lo cuento en esta clase? Porque creo que es interesante también que nadie sale a la calle preparado para ser violado, pero me parece que esto hay que plantearlo porque también la posibilidad de defensa física muchas veces hay que recrearla, porque la parálisis que genera una situación de violación, ya sea porque la persona porte un arma o porque simplemente genera una situación de sorpresa y de shock, tiene que ser charlada cuantas más veces sean necesarias, porque muchas veces hay posibilidad de algún tipo de reacción ante eso. No estoy diciendo de esta manera que tenemos que enseñar violencia, lo que estoy diciendo es que la autodefensa hay que tenerla en claro y es muy útil. Volviendo a Rita Segato, me gustaría contarles que la pedagogía de la crueldad es una pedagogía colonizadora y es una pedagogía que surge con la llegada de Europa a Latinoamérica y América en general, porque es una pedagogía que, como habíamos dicho, tiende mucho a la privatización, y lo cierto es que durante el siglo el siglo XV, el siglo XVI, cuando más se empieza a robar el continente latinoamericano, en ese saqueo de Latinoamérica, en ese genocidio, ese oro latinoamericano es el oro que va hasta España, va hasta Inglaterra, y es el que genera la acumulación de capital, y a partir de la cual se puede instalar como regla y como modelo económico el capitalismo. En la medida en que hay gente que puede tener acumulación de riqueza, puede generar, en épocas de la industrialización, puede generar los medios para generar trabajo, pero son los dueños de los medios del trabajo. Y en ese sentido, el capitalismo se instala claramente para esta autora con el genocidio de Latinoamérica. Ella llega a decir que sin el oro de Potosí no existiría el capitalismo. En este sentido, la autora avanza sobre este tema, y también lo que va a ir planteando es que este acto de rapiña de la riqueza a Latinoamérica también es un acto de violación, es un acto de penetración en un territorio, es un acto de muerte, de genocidio, de matanza, de apropiación y de acumulación, donde ahí ya estamos teniendo esta actitud que en general caracterizó en estos siglos a Europa, que es la del colonialismo. Digo, en esos siglos, más allá de que hoy tenemos, ¿no?, países que Europa sigue colonizando. Digo, en nuestro país tenemos las Islas Malvinas, que son claramente colonias de Inglaterra. En este sentido, Rita Segato va a plantear que con la llegada
de Europa a Latinoamérica y a América en general, se va a producir no solamente el capitalismo, sino que se van a producir las categorías de raza, porque se necesitaba una explicación biológica para poder justificar las diferencias y ejercer el poder. En la medida en que se hace un catálogo de razas donde se empieza a clasificar a las personas por sus colores de piel, por sus características físicas, a su vez se comienza a dar una taxonomía de caracterizaciones y de modos de ser de esas personas, donde, por ejemplo, personas de culturas originarias no tendrían alma, no sentirían y hasta serían un intermedio entre los animales y el hombre. En Argentina, por ejemplo, en el norte argentino, en Salta, en Jujuy, fue muy común escuchar a principios del siglo XX el nombre OPA para hacer referencia a personas que sufrían un retraso mental y trastornos físicos a causa de la falta de yodo en el agua. Y estas personas eran tomadas como peones y vivían con los animales. De hecho, hay anécdotas y crónicas de la época donde, por ejemplo, se planteaba que alguien vendía propiedad con determinadas hectáreas, con tantas cabezas de ganado y OPA incluido. Era considerado un elemento más de la fauna autóctona, el OPA. Esto siempre desde el ojo europeo. Pues bien, vamos viendo qué es la pedagogía de la crueldad, donde hablamos de los medios de comunicación, donde hablamos del tema de la insensibilización, donde hablamos del ejercicio de poder. ¿Cómo será una contrapedagogía? Una contrapedagogía deberá tener más que nada una idea de sensibilizar, de concientizar y de poder repensar que el género es también otra categoría que surge especialmente en la década del 60 del siglo XX, también para justificar desde la biología la desigualdad entre las personas, especialmente entre hombres y mujeres. El género, tenemos un filósofo que se llama Paul Preciado, que lo va a plantear como una ficción. Ficción en el sentido de que el género es cultural, es construido, no es algo natural dado por la biología, sino que es producto de una cultura. Alguna vez charlaremos sobre la experiencia de Paul Gauguin en la Polinesia con respecto a esto del género, creo que puede llegar a sernos muy útil. Veníamos hablando de los violadores como ejemplificadores sociales y también charlar sobre que estos mandatos sociales, Rita Segato los va a llamar mandatos de masculinidad. Un mandato termina siendo siempre un mensaje que no se permite discutir ni elegir, se impone, y que ese mandato es una obligación a cumplir para poder pertenecer. La masculinidad y el mandato de masculinidad tiene que ver con la fuerza, la insensibilidad, el dominio y especialmente el uso del espacio público. Por eso contábamos en otra clase que si vamos un poco al origen del acoso callejero, ex piropo, la persona que hoy por hoy haga acoso callejero, esto no lo tiene por qué saber, pero hay una construcción que lleva al acoso callejero y que es muy clara, que tiene que ver con que en la calle una mujer o una disidencia no debe pasarla bien. No es fácil para una mujer o una disidencia viajar en colectivo, viajar en un transporte público, caminar por la calle. Y muchos varones eso tenemos que empezar a entenderlo. Los gritos, los llamados piropos, que hoy son acoso callejero, las descripciones o silbidos que se pueden dar en la calle, muchas veces tienen una raigambre que quien lo hace ni lo sabe, pero que tiene que ver con una época en la cual
se intentaba por todos los medios que las mujeres permanecieran en su casa, para que se garantizara que los hijos fueran de su esposo y no de otro varón. Entonces, al ser una mujer ama de casa, mujer de su casa, accedía muy poco a la vida pública. Por lo tanto, la calle era el lugar prohibido, vedado, como el espacio público. Por lo tanto, era necesario incomodar en el espacio público para que esa persona volviera al lugar que debiera estar, que es la casa. Pensémoslo porque creo que también los varones debemos reflexionar mucho sobre esto, y en los grupos de masculinidades que sostenemos y en las experiencias individuales y grupales de construcción tenemos que seguir trabajándolo, y mucho. Hay algo que me parece interesante también plantear de Rita Segato, ¿no? en estas charlas, que tiene que ver un poco con la idea de los ataques sexuales, y también tiene mucho que ver con algo que le ha generado mucho malestar a muchas personas, y yo creo que es altamente comprensible que esto sea así, porque Rita Segato, en alguna de las charlas, no tanto en estas de contrapedagogía de la crueldad, aunque lo dice, pero lo va a desarrollar mucho más en la guerra contra las mujeres, las estructuras elementales del poder. Va a plantear claramente que el hombre también es víctima del patriarcado. Esto generó que muchos movimientos de mujeres se enojaran o no lo escucharan de una manera amena, por decirlo de alguna forma, y yo creo que es comprensible. Creo que cuando una persona es víctima no puede justificar a la persona que ha ejercido un acto de violencia sobre ella. Hay que tener la teoría y la neutralidad y la distancia necesaria para poder ver esto. ¿En qué se basa Rita Segato? En la idea de que el hombre se muere más a edad más joven, que el hombre tiene más tasas de suicidio a nivel mundial, que la salud de los varones en general es una salud muy descuidada, y que todo esto se debe también a esta exigencia del mandato de masculinidad. El ser fuerte, el no expresar emociones, el trabajar hasta que el cuerpo aguante, el no ir al médico, el no tener controles médicos, el no cuidar la salud, también tiene que ver con un mandato de masculinidad, y tiene que ver con una situación en la cual el mismo patriarcado también afectaría a los varones. Yo creo que Rita lo dice basándose en datos estadísticos de Oxfam y de la OMS, que son muy fieles. Creo pensar que Rita también lo plantea para que muchos hombres pensemos que el patriarcado no es algo que solamente afecta a mujeres, y a niñes, y a disidencias, sino también a varones. Igual déjenme decir, en un apartado muy humilde, desde mi posición, no es la misma la violencia que puede sufrir una mujer a la que puede sufrir un hombre. En ese sentido, mujeres y niñas yo creo que son muchísimo más afectados por el patriarcado que el varón. Ni que hablar de personas intersex, ¿sí? Que ya lo hemos charlado en otras clases. Por otra parte, y para ir cerrando, cuando empezamos a ver el tema de la colonización, Rita Segato comienza a hablar acerca del criollo, y cuando habla del criollo trae la idea de que el criollo, como ese hijo nacido en este continente, en esta tierra, pero de padres europeos, es una persona que tiene todas esas características de Europa. Y ella considera que los criollos, en general, reniegan, invisibilizan su capacidad y su historia de cultura originaria.
Todos sabemos que desde hace unos años y a través de estudios que se han hecho en el CONICET, todos, hasta las personas que a lo mejor tengamos padres o madres de Europa, siempre en algún punto tenemos algún gen o algún entrecruzamiento con culturas originarias, con culturas afro. Y esto tiene que ver con una frase que ella dice que cuando un criollo va a Europa, claramente se da cuenta que por más blanco que sea, no es europeo. En este sentido, la colonialidad es un acto de rapiña, es un acto de invasión y es un acto de robo. Para terminar con esto, me gustaría también comentarles un poco que en el aula, cuando ustedes lleguen a ser profes, cuando ustedes estén trabajando en el aula, acuérdense que la ESI no es una ley que apunta a tener una materia específica o a tener un taller específico, que son geniales, igual que existan, sino a una postura y a una acción transversal. Desde todas las materias, desde todas las actividades, uno debe trabajar con perspectiva de género. Y también, en mi caso, en la salud mental o en distintas profesiones, la perspectiva de género es la perspectiva que lleva permanentemente a poder pensar la equidad entre las personas. Me parece que también, para ir cerrando esta vez, sí, debemos ser inquietos por conocer, por leer. Creo que Rita Segato tiene algunas cosas muy interesantes para poder rescatar. Paul Preciado tiene muchas cosas por rescatar. Una de ellas es en una conferencia que da en México, donde este filósofo trans plantea que en el origen, cuando quiso conocer de dónde surgía la palabra feminismo, se encontró con una sorpresa, que era que la palabra surge en 1871 en Francia, a partir de un médico llamado Fanot de la Croix. Y Fanot de la Croix era un médico que ubicaba al feminismo, es decir, crea la palabra feminismo para todo aquel varón que por padecer tuberculosis tenía conductas infantiles o afeminadas, falta de crecimiento de la barba, blandidez o de repente fragilidad en sus movimientos, debilidad. Y en 1872 Alejandro Dumas hijo retoma la palabra feminismo para hablar de esos varones que se encolumnaban sobre los derechos que muchas mujeres pedían y también esos varones que se feminizaban. Hay mucho por deconstruir, nos constituimos en grupo, nos constituimos como seres sociales y si bien lo individual es importantísimo, también debemos de construirnos de manera grupal. Por eso celebro la cantidad de grupos que existen de construcción, de repensar la masculinidad y de repensar el hecho de qué es ser varón y qué ejercicio de masculinidades tengamos los varones, seamos gays, seamos cis, los que fueran, qué tipo de masculinidad ejerce cada varón. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Un abrazo.